Perfecto. Y ahora comenzamos a grabar la clase. Eh, Voy a compartir el PPT, o más conocido como PowerPoint, donde nosotros ahora actualmente estamos viendo todo lo relacionado con desvinculación y archivo. Recuerden tener a mano su código del trabajo, el que le envié yo, el actualizado, para que podamos irlo viendo, trabajando, ya leyendo. Estas clases generalmente eh, nosotros las vamos, esta clase es un poquito más, en las últimas dos clases hacemos el que yo les envié, el que les envié al grupo. Ya, esta clase es más un poco más teórica, vamos a realizar un contrato, vamos a ir haciendo todo este proceso, ¿ya? Vamos a ir viendo cuáles son los términos, qué es lo que nos dice cada código, cuáles son las causales, cómo tenemos que nosotros ir viendo este proceso en su, a través del tiempo, cuando nosotros nos veamos involucrados en alguna situación, etcétera. En la clase pasada vimos 8 páginas. La idea es que hoy día veamos también 8 conceptos y de esos conceptos también dejemos unos días para lo que es los cálculos de los finiquitos. ¿Alguien me habla por acá? Estaban ahí hablándome en el grupo del Facebook. Por lo tanto, vamos a continuar con la materia. Hola Denise, ¿cómo está? ¿Y qué es lo que nos dice el registro del término de contrato? Vamos a colocar aquí, alguien está con el micrófono. Ah, ya, ahora sí lo muteé. Entonces, vamos a continuar con la materia, donde vamos a ir analizando punto a punto. Así que por favor recuerden tener a mano su código del trabajo. Vamos a volver a leer los artículos 159, 60, 61, 63 y todos los que nos aparezcan de hoy en adelante. A la vez vamos a ir conversando acerca de todos estos procesos. Bueno, el registro del término del contrato. ¿Qué es lo que es? Este permite al empleador o empleadora cumplir con la obligación de registrar en el sitio web de la Dirección del Trabajo el término del contrato de trabajo de sus trabajadores o trabajadoras. Es importante también y es obligación de registrar el término del contrato de trabajo, ¿ya? Y cuáles son las causales que se aplican, ya sea en el artículo 159, 160 y 161 y 163 bis del Código del Trabajo. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que dice cada causal? ¿No recuerdan o no? ¿Se acuerdan lo que nos decía cada causal? Dice, Vamos, Damaris. hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien, ¿Todo cómo- con harta calor hoy día. Sí, hace mucho calor, por lo menos acá en Curacaví, en Santiago también. Sí, Curacaví más caluroso todavía porque está como en el hoyo, entre los cerros y todo eso. Así es. Cuénteme, a ver, ¿se acuerda un poquito de qué es lo que nos dice cada uno de los artículos, o no? ¿Me pregunta a mí? Sí. Perdón. ¿Qué es lo que nos dice cada uno de los artículos? ¿Se acuerdan? ¿Usted se refiere al 159, 160 y 161?
Correcto, según la obligación de registrar que habla del 159, 160 y 161 y el 163 bis. ¿Se acuerda cuáles son cada uno, qué dice cada uno? El 159 es, por ejemplo, cuando es acuerdo entre ambas partes, término de contrato, renuncia al trabajador, el caso fortuito, fuerza mayor. Ya, y el 160. Conductas indebidas y graves de parte del trabajador, tales como la falta de probidad, acoso sexual, maltrato físico contra el empleador o contra uno de sus compañeros. Y el 161. Es el que yo pensé que ya no existía, que es necesidades de la empresa. Existe totalmente. Ya, y el 163 bis, ese no lo hemos visto. No, porque yo lo estuve estudiando, pero se me imagina que es porque la empresa puede haber quebrado o está con deuda, no sé, me imaginé eso, no lo tengo claro. Ya, leámoslo pues. ¿Qué dice el 163 bis? ¿Lo tiene a mano? Aquí Damaris, estoy usted, entrando ya. aquí estoy entrando yo al Damaris, paso un ¿usted lo poquito. tiene a mano? ¿El código? El artículo 163 bis. No, pero lo puedo buscar, es que acabo de llegar. Bien. Jorge o Damaris o quien lo tenga, bienvenido sea para leerlo y estudiarlo. Yo acabo de abrir el código, así que me dijo el 160. 163 bis. 160. Y lo tengo, Ah, ya, bueno. Comienza. ya. Me imagino que este sí dice 163, dice, el contrato de trabajo terminará en caso de que el empleador fuere sometido a un procedimiento concursal de liquidación para todos los efectos legales. La fecha de término de contrato de trabajo será la fecha de dictación de la resolución de liquidación. En este caso se aplicarán las siguientes reglas. 1. El liquidador deberá comunicar al trabajador personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato de trabajo el término de la relación laboral en virtud de la causa señalada en este artículo, adjuntando a dicha comunicación un certificado emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que deberá indicar el inicio de un procedimiento concursal de liquidación respecto del empleador, así como el tribunal competente. La individualización del proceso y la fecha en que se dictó la resolución de liquidación correspondiente. El liquidador deberá Realizar. realizar realizar esta comunicación dentro de un plazo no superior a 6 días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la resolución de liquidación por el tribunal que conoce el procedimiento concursal de liquidación. El error o omisión en que se incurra con ocasión de esta comunicación no invalidará el término de la relación laboral en virtud de la causal señalada en este artículo. ¿Seguimos? Sí, siga. Dentro del mismo plazo, el liquidador deberá enviar copia de la comunicación mencionada en el inciso anterior a la respectiva inspección del trabajo. Las inspecciones de trabajo tendrán un registro de las comunicaciones de término de contrato de trabajo que se les envíen, el que se mantendrá actualizado con las comunicaciones recibidas en los últimos 30 días hábiles. La inspección de trabajo de oficio, a petición de parte, constatará el cumplimiento de lo establecido en este número. En caso del incumplimiento por parte del liquidador, la inspección del trabajo deberá informar a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la que podrá sancionar los hechos imputables al liquidador, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, sin perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder en virtud del párrafo 7 del título noveno del libro segundo del Código Penal. Hagamos un paréntesis. ¿Qué es para ustedes una liquidación concursal? Eso me estaba preguntando, que la verdad leí todo esto y no lo entendí mucho.
¿Alguien sabe lo que es una liquidación concursal? ¿Les llama la atención? La liquidación concursal es cuando las empresas a veces se van a quiebra o, mejor dicho, cuando las empresas no pagan a sus acreedores. Ya, yo estoy debiendo, simplemente no pagan. Las empresas empiezan a judicializar y al judicializar empieza el tribunal en este caso a embargar los bienes para posteriormente ser rematados y estos remates ya resultan ser pagaderos a todos los acreedores que estén ahí. Lo que significa que finalmente la empresa se va a quiebra ya o cierra sus dependencias. Por lo tanto, es una causal de despido. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene liquidez para pagar el sueldo mensual de este trabajador debido a que está siendo objeto de una liquidación concursal judicializada por no pago de sus obligaciones. ¿Más claro ahora? Sí, más claro. Igual no estaba tan lejos. No estaba tan lejos ya. Sigamos entonces, ¿qué más nos dice? Porque hay varias cositas que nos dice este artículo. Ya, uno me acuerdo a dónde. Estas ¿Qué? normas se. Así O en es. el 2 quedé. Estas Estas normas. normas, ya, estas normas se aplicarán de forma preferente a lo establecido en el artículo 162 y en ningún caso se producirá el efecto establecido en el inciso quinto del dicho artículo. Ya. 2.2. El Alto. liquidador. Alto. ¿Y qué nos Sí, dice sí, el sí. artículo 162? Damaris, ¿usted puede leer el artículo 162 para no perder a, a Jorge? Sí, un momento. Yo sé usted, Jorge, se queda donde está y después sigue leyendo. Ok. Vamos a ver, usted puede. Ya lo tengo, sí. Ya. Am, Dice, si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5, 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiera término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda. Esta comunicación se entregará o deberá enviarse dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la separación del trabajador. Si se tratare de la causal señalada en el número 6 del artículo 159, el plazo será de 6 días hábiles. Deberá enviarse copia del aviso mencionado en el inciso anterior a la respectiva inspección del trabajo dentro del mismo plazo. Las inspecciones del trabajo tendrán un registro de las comunicaciones de terminación de contrato que se les envíen, el que se mantendrá actualizado con los avisos recibidos en los últimos 30 días hábiles. Cuando el empleador invoque la causal señalada en el inciso primero del artículo 161, el aviso deberá darse al trabajador con copia de la inspección del trabajo respectiva, a lo menos con 30 días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pagará al trabajador una indemnización en dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual de vengada. La comunicación al trabajador deberá además indicar precisamente el monto total a pagar de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. Igual indicación deberá contener la comunicación de la terminación del contrato celebrado para una obra o faena determinada, cuando corresponda el pago de indemnización por el tiempo servido, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 163. Para Ya. proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior,
el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el íntegro Íntegro de dichas el cotizaciones. íntegro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, este no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo. Está el Con último, todo, lea este último párrafo con todo. ¿cómo? Lea el último párrafo con todo, el empleador. Ya, con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a este mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago. Ya, Sin hasta ahí. perjuicio de lo anterior. Ah, ya. Hasta ahí, porque después habla de supervisión anterior y todo lo que pudiera llevar. Si se fijan ustedes, habla también del artículo 163, ¿ya? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo nosotros? Si ustedes se fijan, cada vez que nosotros leemos un artículo, los más importantes son 159, 60, 61 y parte del 63, lo que hace, en otras palabras, el código es corroborar lo que dice cada artículo versus con los artículos precedentes y los anteriores para que este sea un poco más condensado y así no se incurra en una ilegalidad hacia el trabajador. Ahora, respecto al artículo 163 bis que estaba leyendo Jorge, y nos hablaba acerca del artículo 162, que es lo que decía, y generalmente cada vez que nosotros leemos vamos leyendo como exactamente lo mismo lo que dice uno con otro. Ahora, si bien es cierto, nosotros acá cuando hablamos del artículo 163 bis, también es otra causal de despido, pero esa causal es invocada cuando la empresa está endeudada hasta los ojos y tiene que liquidar su empresa para poder pagar sus obligaciones con otros acreedores. Entonces, se fija cómo va trabajando un artículo con otro, pero es súper importante que terminemos también de leer el artículo 163 bis, donde dice estas normas, Jorge, ¿ya? Ya. Estas normas se aplicarán de forma preferente a lo establecido en el artículo 162 y en ningún caso se producirá el efecto establecido en el inciso quinto de dicho artículo. Claro. 2. El liquidador, en representación del deudor, deberá pagar al trabajador una indemnización en dinero, sustitutiva del aviso previo, equivalente al promedio de las 3 últimas remuneraciones mensuales devengadas, si es que las hubiere. En el caso de que existan menos de 3 remuneraciones mensuales devengadas, se indemnizará por un monto equivalente al promedio de las últimas 2, o en defecto de lo anterior, el monto a indemnizar equivaldrá a la última remuneración mensual devengada. 3. Si el contrato de trabajo hubiera estado vigente un año más, el liquidador, en representación del deudor, deberá pagar al trabajador una indemnización por años de servicio equivalente a aquella que el empleador estaría obligado a pagar en caso que el contrato terminare por alguna de las causales señaladas en el artículo 161. El monto de esta indemnización se determinará en conformidad a lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 163. Esta indemnización será compatible con la establecida en el número 2 anterior. 4. No se requerirá solicitar la autorización previa del juez competente respecto de los trabajadores que al momento del término del contrato de trabajo tuvieran fuero. Con todo, tratándose de trabajadores que estuvieran gozando del fuero maternal, señalado en el artículo 201, el liquidador, en representación del deudor, deberá pagar una indemnización equivalente a la última remuneración mensual devengada por cada uno de los meses que restare de fuero. Si el término de contrato ocurriere en virtud de este artículo,
mientras el trabajador se encontrare haciendo uso de descansos y permisos a que se refiere el artículo 198, no se considerarán para el cálculo de esta indemnización las semanas durante las cuales el trabajador tenga derecho a los subsidios derivados de aquellos. Esta indemnización será compatible con la indemnización por años de servicio que deba pagarse en conformidad al número 3 anterior, y no lo será respecto de aquella indemnización regulada en el número 2 precedente. Hasta ahí. Sí, sí, ok. Ya, si ustedes se fijan, todos estos artículos hasta el 164 nos hablan acerca de cómo una empresa podría ya a ustedes finiquitar. Hay muchas causales, no solamente la 159, 60, 161 y la 63, sino que hay otras más. Fíjense ustedes que en el inciso 4 dice también que estando una mujer embarazada también puede ser despedida, siempre y cuando, como por ejemplo, ya eh, el empleador haga uso, por ejemplo, del 63 bis, que tiene que pagar a sus acreedores, pero no, la empresa ya no puede seguir funcionando. Entonces son distintas acciones. Nosotros, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos el artículo 159, 60 y 61 y algunas cosas del 160. Por lo tanto, nosotros sabemos necesidad de la empresa, renuncia voluntaria o mutuo acuerdo de las partes. Pero del 160 sabemos bien poco. Y entre eso, como por ejemplo, lo que es el tema de la probidad, si nosotros como estudiantes no ejercemos la probidad, o sea, no somos callados, perdón, somos callados y hacemos nuestro trabajo y no nos metemos con nadie, ni con el resto, ni el compañero, ya nosotros no tendríamos por qué ser despedidos. Pero podría un empleador con estos fundados invocar la 160 y ustedes se van sin absolutamente nada. Por lo tanto, por eso es súper importante que nosotros frente a esto aprendamos y sepamos qué es lo que nos dice el código versus a lo que son los despidos ya de los trabajadores y cómo esto nos podrían afectar a nosotros. Por lo tanto, vamos a continuar la lectura acá. El plazo máximo para efectuar el registro son 10 días hábiles siguientes al término, según las causales de 1, 2 y 3 del artículo 159. Ahora, 3 días hábiles siguientes de su término, causales 4 y 5 del artículo 59, de las causales del artículo 160 también del Código del Trabajo. Ahora, 6 días hábiles siguientes a su término, ya por la causal del artículo 6 del 159, perdón, causal 6 del artículo 159 también del Código del Trabajo, o 6 días hábiles desde que se indica la resolución de liquidación, que nos dice el artículo 163 que es por deuda de la empresa y tiene que pagarle a su acreedor. Simultáneamente, el envío de la carta de aviso de término de contrato, ya del artículo 161 del Código de Trabajo, se avise o no el despido ya con 30 días de anticipación. O entonces, si yo le aviso a mi trabajador que en 30 días más deja de prestar servicio, yo no le pago ya, en este caso, la carta de aviso de despido. Pero si yo le envío una carta de aviso de despido con 15 días, con 8 días, con 3 días de anticipación, yo tengo que pagarle también el mes de aviso que le llamamos nosotros. Y si no me avisa, con mayor razón tiene que hacer este pago de remuneración. Si ustedes se fijan, cada artículo tiene un tiempo para poder hacer la presentación de los antecedentes, ¿ya? Para que, a la inspección del trabajo, para que este sea efectivo. ¿Ya? ¿Y por qué no está en plazo? Para llevar un orden. Y nosotros también como empresa debiéramos tener un orden con nuestras obligaciones. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse para poner término al contrato de un trabajador cuando se aplica la causal de necesidad de la empresa? Y acá nos dice, debe comunicarlo por escrito al trabajador en las siguientes formalidades. 1. Aviso por escrito, que es la carta de aviso, con copia de la inspección del trabajo, a lo menos con 30 días de anticipación a la fecha de despido, ¿ya? Entregando entregando personalmente al trabajador o enviando por correo certificado al domicilio señalado en el contrato. Si el trabajador se cambió de domicilio y no informó al jefe, él puede apelar y decir, sí, pero yo me cambié. ¿Dónde está la dirección? ¿Cuándo lo envió? ¿Cómo la entrego? Por lo tanto,
Eh, por correo dice señalar el contrato. Señalar la causal de despido y su fundamento, estado de pago de las imposiciones y el monto de las indemnizaciones que corresponden. Si la comunicación se realiza con menos de 30 días de anticipación, el empleador deberá pagar una indemnización sustitutiva de aviso previo equivalente a la última remuneración mensual pagada. O sea, a mí cuando me despiden, ¿ya? Y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a despedir y faltan 15 días para que termine el mes. O sea, yo no tengo tiempo nada. Entonces, ahí es donde viene esa remuneración sustitutiva para ya que nosotros tengamos de alguna manera ya la forma de poder solventar ese mes que a lo mejor vamos a estar sin trabajo. ¿Y dónde se ve? Se ve reflejada en el contrato de trabajo. Disculpe que me fui para atrás. ¿Ya? Por lo tanto, el empleador que decide poner término al contrato de un dependiente por la causal del artículo 161 del Código de Trabajo, este es por necesidad de la empresa, establecimiento o el servicio o servicio. Debe comunicarlo por escrito al trabajador personalmente o por correo certificado con copia de la inspección del trabajo respectiva, informando la causal por la cual es aplicado este artículo, ya los hechos que fundan ya para el despido, o más conocido el motivo, el estado de pago de las cotizaciones o imposiciones previsionales hasta el último día del mes anterior, dependiendo de la fecha en que nos despiden. ¿Ya? El monto de la indemnización que se pagará por el término del contrato, si es que lo hubiere, ¿ya? Por ejemplo, las indemnizaciones por año, indemnización por año de servicio, vacaciones proporcionales, ya si nos están debiendo vacaciones, etc. Y eso se pueden ver en el artículo 161 y 162. Por lo tanto, cada vez que nosotros tengamos claridad de cómo nosotros vamos a hacer el despido de este trabajador, la idea es que ustedes, para poderle dar un aviso, tenemos que enviarle una carta certificada y decirlo, usted no va a seguir en el programa, ¿ya? Pero no sé, de la construcción tal. O usted no va a seguir en el proyecto porque no ha dado con el ancho, estoy mintiendo. Entonces son distintas situaciones. Y lo otro es, dice, corresponde al monto, ya, y lo otro ya sabemos que es el artículo 161 y 162. Ahora, luego de visto en forma pincelar esto de la parte del concepto del finiquito, ya, y como su nombre dice, finiquito, finiquitar, terminar. Nosotros también cuando trabajamos en una empresa y hemos trabajado por años, tenemos o nos creemos con el derecho que somos superiores a otros. Y aquí pasamos directo a la carta de amonestación, que también nosotros, por nuestro comportamiento dentro de la empresa, podríamos ser causales de una carta de amonestación. ¿Qué quiere decir esta carta de amonestación? ¿De qué trata? Segundo. ¿De qué trata esta carta de amonestación? Trata principalmente de enviarle al trabajador ya que está incurriendo en un error reiterativo. Ahora, el empleador ya le emite y si le dice, ¿debe firmarla? No es necesario. Porque antes de ustedes firmar tienen que ver el contenido. Si el contenido es totalmente neutral, ya, y quizás un poco favorable para ustedes, ustedes podrían firmar siempre y cuando ya sean mayores de edad. Y eso obviamente ocurre en todas partes. Ahora, ¿qué tipo de sanciones se puede, perdón, carta de amonestación? Una amonestación laboral es una sanción que se le da al trabajador por incumplir con sus obligaciones laborales, cometer una falta administrativa o tener conductas inapropiadas en su lugar de trabajo, y estas amonestaciones pueden ser orales u escritas. ¿Qué es lo que quiero que entiendan con esto? Que
Dependiendo de la cantidad de cartas de amonestación o llamado de atención, ya puede ser una causal de trabajo, de término del contrato. Entonces hay que tener un cuidado, pero tremendo con todo esto. Ahora, ¿qué tipo de sanciones puede señalar en una carta de amonestación? Las sanciones pueden ser distintas causas y se clasifican en leves, graves, ¿ya? Y vamos a ver algunas de ellas en este momento. Vamos a ver las faltas graves, ¿ya? Y vamos a ver las faltas leves. Vamos a comenzar con las faltas leves. Dice, demora al entregar trabajos o asignación. Por ejemplo, yo llego y le digo a Peter, ¿sabes qué? Necesito hacer tal y tal cosa, como tú lo sabes hacer, pero ¿tienes tiempo de entregármelo en 2 días más? Sí, no hay ningún problema, yo se lo entrego. Llega el día y medio, dice, es que sabe que no voy a alcanzar. ¿Qué cara pongo yo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo llego, veo que yo envío una notificación y veo a Peter que está sentado, que está haciendo vida social, pero no está haciendo su trabajo como uno lo ve, y resulta que en ese instante lo que hace Peter, ya, en este caso el empleador, le hace un llamado de atención con esta carta de amonestación. ¿Por qué? Porque la entrada era a las 9 o a las 8 y él era a las 10 y todavía no llegaba al trabajo. O fue a su horario de colación y resulta que pasó el tiempo y tampoco iba al trabajo. Y muchas veces ellos lo que hacían con estas personas, tanto mayores como menores, ya tenía la autorización para poder quitarles esta implementación y que pudieran hacer la gestión como correspondía. ¿Por qué? Porque si se daba una instrucción, ¿ya? Y no se cumplía, entrábamos en la carta de amonestación, en este caso laboral. Denise, cuénteme. Buenas tardes, Hola, hija. profesora. Mi duda es, bueno, ahí usted dio como ejemplo el no cumplir con el horario laboral, el tema de las colaciones, de la entrada, Claro, pero ¿qué pasa si justicia, yo, mire, en mi caso personal, mi contrato está hecho como administrativa, ¿ya? perfecto. Pero mi función diaria de todos los días es ser cajera, Ya pero a la vez yo veo estamos, el, dígame. ahí ya estamos incumpliendo el contrato, sí, pero a la vez, Denise, Te escucho. ¿Sí? y yo le digo, ya ellos están incurriendo en un error, pero usted me dice, pero, Em, no hay ningún pero. El tema es que, o sea, ¿cuánto? yo tengo bien clara mi función administrativa, ¿Ya? ¿ya? A la vez desarrollo otras funciones. ¿Qué pasa si yo, no sé, pues llegase al punto en decir, ¿saben qué? O soy cajera o soy administrativa, no sé, pues, como para aclarar la situación, porque yo sé que es incumplimiento Claro, de parte de pregunta, ellos, en base a mi contrato. claro, pregunta, ¿hay algún sindicato en su empresa? No, si nosotros somos 5 funcionarios, por decirlo Ya. así. Entonces, Y pasa son lo 2 jefes, ¿ya? y de los 5 son 2 jefes, y los otros 3 somos trabajadores así a contrata, ¿Dónde trabaja usted? en una ferretería. Ah, ya, no me acuerdo con todas las cosas, de cuenta. Sí, sí. En primer lugar, su contrato de cajera, ¿ya? A ver, ¿Mm? en primer lugar, su contrato es administrativo, por lo tanto su trabajo Es tiene que ser claro, administrativo. Ser cajera, ya. ya, con un cargo administrativo significa de que si se llega a perder plata de caja, no es culpa suya. ¿Por qué? Porque sus funciones dicen administrativas. Si el jefe dice, sí, pero yo te puse a trabajar ahí, entonces usted le dice, jefe, ¿en qué momento usted llegó a acuerdo conmigo y hay un anexo de contrato que yo voy a estar de perdón, de cajera? ¿Y en qué parte usted me dijo que toda responsabilidad cabía en mí? Usted dijo 2 días y ya llevo meses. Ahora, ahí pasa otra cosa, estoy poniéndome en el lado súper pesimista. En el escenario Sí, sí. normal, debiera haber sido, jefe, yo hago la parte de caja, pero necesito cuál va a ser mi retribución.
Porque si usted es administrativa, o sea, hace su trabajo administrativo, más la labor de cajera, son dos trabajos. Su contrato dice que fue contratada para administrativa, no para cajera. Si el jefe, y dentro del contrato dice, y podrá Claro. hacer otra gestión relacionada a su cargo administrativo, puede hacerlo. Pero cajera no es un trabajo administrativo. ¿Por qué? Porque Ay, usted no, se me trabaja va la con señal. plata. Al trabajar con plata, usted tiene una doble responsabilidad, porque esa responsabilidad implica de que a usted no se le puede perder dinero, tiene que hacer cuadratura de caja y podría incurrir de Ujú. repente en algún robo que ni Dios lo permita, a usted le complica. Claro. Ahora, en el escenario optimista es sentarse con el jefe máximo, ya ¿Ya? informar o es que ese es el tema con bueno, aquí voy a ser súper sincera. En una empresa privada, si yo le cuento algo a uno de mis jefes, va corriendo a contarle lo que ¿sabe lo que quiere hacer esta otra? Ya Sí, pongámonos de acuerdo. Pasa directo a la cabeza. Si se enoja uno, bueno, no sé, pero sea inteligente. Lo que usted tiene que hacer es citar a ambos jefes y decirle, estimado, ya. mi contrato, según la lectura, dice tal cosa. Ustedes de un momento a otro me dijeron que yo me hiciera cargo de caja, pensé que iba a ser esporádico. Me gustaría saber si realmente mi función va a seguir acá para que lleguemos a un acuerdo en mi contrato de trabajo. Si él dice, no, pero que sabes lo que pasa, no, quédate ahí nomás, no es necesario. No, porque yo en este momento tengo una responsabilidad con ustedes en el caso de que se perdiera dinero o hubiese un robo. Por lo tanto, yo necesito que clarifiquemos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Bueno, si no te gusta, te vas. Estoy mintiendo, ¿ah? Estoy hablando así muy en el Sí, vulgar de sí. cómo son las jefaturas. No, Entonces, es que puede presentarse eso también. claro, hay que ponerse en todos los puntos. Claro, Entonces, ¿qué es lo que claro, tiene claro. que hacer, qué es lo que tiene que hacer usted? Jefe, yo necesito hacer mi pega administrativa porque no la tengo al día. Necesito yo también tener mi cuidado, ¿ya? Como persona, ¿ya? Recuerde que hay leyes que nos amparan como es el Ministerio de la Mujer. No podemos tener un doble trabajo. ¿Por qué motivo? Porque a mí se me está pagando solo por uno y yo estoy haciendo dos tipos de trabajo. Podríamos llegar a un acuerdo. O sigo en caja con el mismo sueldo o me devuelvo a la parte administrativa con el sueldo que habíamos pactado en algún momento. Cuando usted habla con bases y con conocimiento en la ley, los jefes se dan cuenta y no son lesos. Claro. Ahora, el contexto que usted me comenta, Denise, es que aquí hay otro error, y aquí ya terminamos con la parte de los acuerdos con la jefatura, es que usted lo permitió desde un principio. ¿Cuánto lleva usted de cajera? Un año aprox. ¿Por cuánto tiempo le dijeron que iba a estar ahí? Iba a ser como por la temporada baja. Lo que Perfecto, pasa es que acá el comercio en invierno, acá invierno es invierno, en Temuco es invierno, invierno. claro, Entonces, las ventas bajan mucho. Por ejemplo, ahora contrataron a una niña, ¿ya? pero aún están viendo si la dejan fija o la van a, ¿cómo se llama esto? La van a dejar hasta marzo, abril, ¿me Con entiendes? contrato a plazo fijo, Claro, ya. pero todo depende. Entonces yo le dije, ya, claro, sí, en invierno obviamente es más bajo y todo es más tranquilo. Pero, por ejemplo, ahora este mes de enero y diciembre han sido, pero para mí personalmente, terrible. Me Porque yo, imagino. aparte de ver, bueno, lo que veo yo de administrativo es súper poco, igual de enviar el libro de firma, ver el tema de los días de falta, y eso se lo envío a la contadora y listo. Ya. Llevar en regla los archivos de la, no sé, por ahora las vacaciones, las liquidaciones de sueldo que estén firmadas y eso. Es algo, Que algo eso se ve menor, una vez al mes prácticamente. Claro. Pero claro. aparte de ser cajera todo el día, también veo el tema de compra y venta, que todo lo que llega yo tengo que ir ingresándolo. Ya, alto. Eso es pega administrativa. Entonces usted hace pega administrativa, más la parte de contabilidad y ser cajera. O sea, está viendo tres cosas.
Claro. Entonces, a eso iba mi pregunta en general, porque como en el contrato dice, ya otras cosas que se le piden, por decirlo así, para ser más Pero básicas. dice que se le pida. Entonces yo decía, claro, eso entra, o sea, es más porque si yo llegase a hablar con ellos y decirles, porque la verdad tengo las ganas de hacer eso, eh, es decirle que cómo va a ser, po. O sea, O o son tres, decirle, o son funciones. despídanme. Claro, o son funciones que se van a hacer esporádicamente, como puede ser pasada en el contrato de administrativo, por decirlo así, o Claro. la verdad son trabajos. Ahora, ojo, Damaris, o sea, perdón, Denise, uno tiene que ser muy inteligente con esto. Ah, a ustedes le colocaron administrativo y contable, ya. Qué es lo que usted tiene que tener claro? Leer su contrato. Ahora, si me envía esa parte de las roles y funciones, yo le voy a decir qué significa cada cosa, me lo envía por WhatsApp. ¿Por ¿Ya? qué motivo y o razón? Porque resulta que dice, y se le pueden encomendar otras funciones que sean propias de la misma. Ya, Ahora, cuando nosotros, los seres humanos, ustedes, firman un contrato sin leerlo, sin analizarlo, recuerden que si un contrato no viene con la función que ustedes le coloquen, el artículo 1 perdón, en el artículo donde dice el contrato de trabajo, dice que es un acuerdo consensual donde mutuamente se obligan. ¿Quién me puede leer el artículo número 1? A ver si denme un cachito para poder entender, para que ustedes entiendan. Y ustedes van a quedarse así como, ¿qué? Oh, me está diciendo. Denme un segundito que estoy aquí en las relaciones, las normas que se aplican. ¿Dónde están los contratos de trabajo? Un segundito. Aquí está. En el título 1 del contrato individual de trabajo dice el artículo 7. Escuchen bien. El contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, se obligan. Mi pregunta es, ¿por qué me tienen que obligar solo a mí y el empleador no se obliga? Empezamos con el primer aviso. A prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación. Miren lo que hace entre el empleador y el trabajador, donde el trabajador dice que se obligan ambos dos recíprocamente a prestar servicios personales. ¿Qué son los servicios personales? Y ahí los voy a dejar que piensen. Bajo dependencia y subordinación del primero, que en este caso es el empleador. Y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Y aquí viene lo importante. Como nosotros, cuando encontramos trabajo, nos embobamos, por decirlo de alguna manera, lo primero que hacemos es llegar, tenemos el contrato y lo firmamos. ¿Y qué firmamos? Vemos a donde dice sueldo, bien, está bien, y con suerte vemos qué es lo que vamos a hacer. Pero el artículo número 7 del Código del Trabajo es súper explícito. Dice que yo voy a prestar servicios personales, intelectuales, físicos. Pero cuando hablamos de servicios personales, y en la parte del apartado, ya, del inciso, no sé, de la, a ver, el primero, segundo, vamos a poner en el cuarto, no dice qué función voy a cumplir y tengo firmado el contrato y esto es feo lo que voy a decir, ¿ah? Pero podrían haber algunos empleadores que podrían utilizar sus servicios personales, muy personales, ya saben a qué me refiero. Por lo tanto, como dice y está amparado por la ley laboral,
dice que servicios personales bajo dependencia y subordinación. Y usted dice, ¡ay, viejo cochino! ¿Usted por qué? Pero si tú firmaste un contrato. El artículo 7 dice que tú vas a prestarme servicios personales bajo subordinación y dependencia. Y aquí no está explícito lo que tú vas a hacer. Y ustedes quedan así como, ¿se fijan por qué es importante que nosotros cuando interpretamos el código debemos interpretarlo de tal manera que el contrato de trabajo pasa a ser nuestra hoja de vida o nuestra Biblia, ya el que nos va a proteger? Pero muchas veces es tanta nuestra necesidad que nos desprotegemos. No sé si me explico. Jorge dice, los servicios personales de la empresa a cambio de una remuneración. Correcto, pero servicios personales. Ahora No sé, los dejo a ustedes, igual se malentiende el término, se malentiende, ¿verdad? por supuesto. Por eso está el apartado, ya, donde nosotros colocamos ahí, y su función va a ser administrativa, cajera, etc. Pero cajera no es una función administrativa, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, y el tema de lo que es eh, la compra y venta. ¿Qué fue lo que me dijo Denise? ¿Lo otro? ¿Compra y venta? Denise, perdimos a Denise. Denise, usted es la más interesada. ¿Ya? Por lo tanto, Profesora, tengo mala señal, se me va la señal. ya. ¿Pero qué es lo otro que usted hace aparte del trabajo de cajera? Ya. Por lo tanto, cuando nosotros ya no sabemos o no entendemos, ya, o desconocemos ya lo que es el código del trabajo, nosotros podríamos incurrir en errores graves y atentar contra nuestra propia dignidad. Por lo tanto, es muy importante que nosotros leamos y entendamos y comprendamos nuestro contrato de trabajo. Ahora, dice acá en el artículo 8, toda prestación de servicio en los términos señalados en el artículo anterior hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Hace presumir, o sea, más encima, el contrato de trabajo, donde yo voy a prestar servicios personales, intelectuales o físicos, ¿ya? En el artículo 8 lo afirma que es a través de un contrato de trabajo. O sea, yo llego y digo, es que tú firmaste un contrato de trabajo, o sea, tú ahora debes cumplir, porque si no, yo voy a la inspección del trabajo o te despido por incumplimiento de deberes. O sea, se fijan ustedes que, si bien es cierto, el contrato de trabajo a nosotros nos protege, pero va a depender de cómo nosotros también interpretemos ese contrato de trabajo. Ahora, después vamos a ver, en el segundo bloque vamos a ver un contrato de trabajo para ir desglosándolo parte a parte, cómo debiera ir, y vamos a ir trabajando con el código, ¿ya? Que esto a la vez, ese contrato nos va a dar el término de la relación contractual. Porque primero que todo tenemos que saber que nosotros ya pasamos los contratos, ya sabemos que en el artículo número 7 de los contratos de trabajo dice que es una convención, ¿ya? Una convención quiere decir que es un acuerdo, es un acuerdo verbal, ¿ya? Entre el empleador y el trabajador, donde el trabajador se compromete, ya, perdón, donde ambos dos se obligan recíprocamente, el primero a prestar servicios personales, intelectuales y físicos, ya bajo subordinación y dependencia del primero, que es el empleador, en virtud de un contrato de trabajo y a pagar una remuneración por estos servicios. Por lo tanto, si yo desobedezco lo que dice mi contrato, porque al momento que yo lo firmo, ya estoy asumiendo toda la responsabilidad que dice él. Si yo al momento de firmarlo después me retracto, el empleador va a decir, no, usted se está obligando, llegamos a un acuerdo, usted firmó. Y usted va a decir, no, es que yo no sabía lo que está firmando. Mentira.
por algo lo firmó. Por lo tanto, nuestra obligación como personas es leer nuestro contrato de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no se preocupe. Oiga, firme nomás, después lo lee. No, me presta el contrato, voy a leerlo tranquilamente, mañana se lo entrego firmado. No, es que está prohibido, tiene que firmármelo ahora. No, señor, no le pueden decir eso, porque usted tiene todo el derecho a tomar ese contrato y firmarlo el día siguiente porque lo van a analizar. Jefe, sabe que yo estuve leyendo y en este párrafo dice de que yo voy a hacer tal cosa y no fuese el acuerdo. No jefe, don Alejandro, don Patricio, como sea, Pablo, que lo que pasa es que en este otro inciso nos dice aquí, quedamos en que nosotros íbamos a convenir esta remuneración, pero no bruta, líquida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos nosotros a decir, jefe, o Pablo, o Marcelo, ese no fue el acuerdo. Conversemos. Y Pablo dice, no sé, pues si no te gusta, bueno, fue lo que hablamos. No, no voy a firmar. Preferible perder un trabajo ya a tener que obligarse, ser sumiso, y después entramos en esta situación en que le decimos a todo el mundo, no, si este viejo era aquí, no, si me quería obligar a esto, me quería obligar a esto otro. Sí, correcto. No es que ahora que firmé el contrato, ahora me están haciendo hacer esta cuestión y yo, ese no fue el acuerdo. Ya firmaron el contrato. Entonces, para poder deshacerse de eso, existen estos tres artículos para la desvinculación o para terminar la relación contractual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Podemos, por ejemplo, que me pongan hartas cartas de amonestación, pero estoy incurriendo en el artículo 161, perdón, 160, donde me van a despedir, pero no me van a pagar ninguno. Como también puedo ser inteligente, se sabe que jefe, pasa que tengo X motivo, no es necesario, encontré otro trabajo, ya, o lo que sea, dependiendo de la relación que ustedes tengan con el empleador, ya, y decir, sabe que necesito irme, pero lleguemos a un acuerdo con el artículo 159 por todos los años de servicio que yo llevo, y si el jefe le dice, no, perfecto. Ustedes pueden también hacer un autodespido, y ahora, como existe también la ley Karim, ustedes pueden ya, si hay mucho acoso y todo eso bajo, y ustedes pueden tener las pruebas correspondientes, ya podrían tener este autodespido, ya, y invocar a lo que es la ley de maltrato laboral. Que ustedes los estén haciendo trabajar en 3 trabajos, ya, se llama abuso y maltrato laboral protegido por la ley Karim, ¿ya? Así que ojo con eso. No sé si me expliqué bien, Denise, ¿ya? Ahora, es ahí donde nuestra carta de presentación y nuestra Biblia que nos protege es nuestro contrato. Pero para que nuestro contrato tenga validez y los jefes también lo respeten y sea un acuerdo consensual, que es lo que nos dice el artículo 7, y que lo corrobora el artículo 8 del contrato individual de trabajo del código, ¿ya? Nosotros debemos ya trabajar ad hoc y no llegar a la carta de amonestación. La carta de amonestación yo puedo firmarlo o no, pero también puedo reconocer o no lo que me estén diciendo. Entonces después vamos a poner casos de esta carta de amonestación para que ustedes más o menos vayan entendiendo. Vamos a continuar. No sé si alguien más tiene alguna duda con respecto a eso, que a veces por un contrato, porque lo firmamos mal, podemos llegar a una desvinculación, no por el artículo que más nos interesa a nosotros, que es el artículo 161, sino que podríamos llegar al 159 y al 160, dependiendo de. Muy bien, Denise. Vea ese Profe, tema, disculpe, dígame, Mirna. es que lo que usted dice autodespido, yo lo he escuchado, pero no sé en qué consiste. Después lo vamos No, a ver con más calma porque es largo, ¿ya? ya, El autodespido puede ser, por ejemplo, porque el empleador eh, hizo algún abuso, cualquier cosa, pero tiene que estar fundado porque yo hago el autodespido para que me paguen todas mis
cotizaciones previsionales, se hace un denuncio, pero este denuncio debe ser ganado a través de los hechos y que esos hechos sean constatados, o sea, que lo que usted está diciendo sea real, o sea, con pruebas. Es como lo más rápido que le puedo decir. ¿Ya? Pero lo podríamos ver también para Sí. poder hacer este proceso. Ahora, yo soy de la idea que antes de ver, por ejemplo, selección de personal, nosotros tendríamos que haber puesto selección de personal después de que terminamos la liquidación, o sea, contabilidad avanzada. ¿Por qué? Porque la selección de personal viene muy de la mano con lo que es la administración o la empresa. Cuando nosotros hacemos la selección de personal, nosotros muchas veces también mentimos y aquí se nos empiezan a entrelazar todas las materias. ¿Por qué? Porque yo por la necesidad de tener un trabajo, ya me ciego como persona con uno, pero no tengo la visión de ver más allá. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes se proponen algo, debieran cumplirlo, es decir, yo soy capaz de hacerlo y lo voy a hacer. A ver, déjeme ver qué nos dice acá Damaris. Es decir, Denise no puede rehusarse a hacer la labor de cajera, ya que no está dentro de sus funciones estipuladas en su contrato. La idea, Damaris, ahí que lo que tengo que ver yo es qué dice su contrato en ese apartado. Porque si no dice nada, en este caso Denise podría decir, no es que no se pueda negar. Ella lo que tiene que hacer es que si le dijeron que fue un acuerdo verbal, no hubo ningún documento anexo al contrato que va a estar por la temporada, ¿ya? A ella la dejaron ahí. Lo que, si a ella le conviene, la idea es que se cambie y que la dejen haciendo solo ese trabajo. Pero como son empresas chicas, y digo chicas ya, no son mega empresas, siempre una persona la hacen trabajar en distintas áreas o distintos departamentos para no incurrir en gastos de personal. Ese es uno. Ahora, Jorge dice, creo que todos lo hacemos. No leemos los contratos dependiendo de la situación, ¿ya? Que uno no se, no- en que uno se encuentra, pienso que manda la necesidad. Correcto, Jorge. Efectivamente manda la necesidad, pero aquí hay un tema súper puntual y quiero que ustedes lo entiendan para que no incurran en errores. Yo soy un ser humano y como ser humano yo tengo que hacerme valer y respetar. Y para hacerme valer va a ser a través de mis conocimientos. Si a mí me crían a la antigua, por decirlo así, es que tienes que trabajar y que con el trabajo, recuerden y siempre tenganlo presente. Ustedes que trabajan en un trabajo X remunerado y le están pagando por eso, ustedes le están cumpliendo los sueños a su jefe. Siempre va a ser así. El día que ustedes den el salto, aprendan de ese jefe, se lancen ustedes a tener su propia empresa, sea cual sea esta, y le pierdan el miedo, después van a tener personas que cumplan sus sueños, que van a trabajar por ustedes. Pero ojo, recuerden que uno siempre fue ternero, o sea, fue chico y no supo nada. Y recuerden de que gracias a esas personas se cumplen sus sueños, porque trabajan para ustedes. Y recordar también que el empleador, sin los trabajadores, no es nada. Y esa es la gran problemática que tiene la empresa privada. Que el jefe es pesado, es idiota, no, es que el jefe anda pesado, no, mejor lo hago nomás. ¿Por qué? Es ser humano. Y esto es feo lo que voy a decir, va al baño como todos. Es una persona más que le ha ido bien en la vida y que está trabajando ya una empresa que le está pagando a sus empleados para que hagan un trabajo determinado, no todo el trabajo de la empresa. Entonces, es ahí Profesora, disculpe. donde está al tiro Denise, es ahí donde está el quiebre, porque nosotros como trabajadores le aguantamos. ¿Ustedes creen que yo aguanto algo en mi trabajo? No. No, otra vez. Denise, cuénteme. Se le fue la señal otra vez a Denise. Escríbame, Denise, porque se le va su señal.
Wow, son las 8:02, ya me pasé de listo otra vez. Ahora se me fue la... ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Porque se me fue a mí la señal ahora. ¿Me escuchan o no? Hasta cuando habló la alumna, la intervención que hizo la alumna y fue la señal. Ya. Denise, no la escuché. No, es que igual yo estoy con súper mala señal. Mm, Mire, lo que pasa es que, claro, usted dice todo que o sea, el empleador depende de nosotros. De mi parte, es el temor que me da, porque la verdad, uno sabe, como dice usted, pues que uno trabaja desde chica, te inculcan ser trabajadora, entonces como que cuando uno empieza es como decir, toda escoba nueva va re bien, pero resulta que después uno no deja de hacer sus cosas por flojera o por no querer, sino es porque tú ves que no valoran tu trabajo de ninguna manera. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, la verdad, yo hace mucho rato quería preguntarle esto porque yo dije, ¿cuál será la forma más correcta? No de reclamar, sino que de dar a entender que yo tengo doble responsabilidad, pero a la vez que no se sienta así como, oye, agradece que tenéis pega, ¿me entiendes? Porque yo sé si me responde el pesado, al fin y al cabo me van a echar sin ni uno. no, es que ahí, Denise, usted está equivocada. Hay una ley que se llama Ley Karim. Y la ley Karim es la que protege a los trabajadores. Ustedes se acuerdan que en el ministerio, no recuerdo en este momento, hace muy poquito, una persona dejó un mensaje y se mató, se tiró de unos pisos, se fue a Castellana. Ya. Ley Karim. O sea, imagínense que en los ministerios de servicio público también pasa. Yo también me he visto vuelta en estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, bueno, es que cada persona es distinta y yo sé su miedo, chiquillo. Claro. Denise, Pero profesora, si usted, será, si usted habla disculpe, con sus jefaturas con la altura de mira, donde le hace este planteamiento, y si ellos se niegan rotundamente y ellos dicen, es que entonces si no te gusta te vas, Denise, antes de que hable esto, así como si ha aguantado un año o más, empieza a buscar trabajo en otro lugar. Siempre es bueno cambiar de aire. 2 años ya es lo que aguanta una persona en un trabajo y después, hasta los 4 años, ya es súper rutinario y ya no dan ganas ni siquiera de trabajar. Se lo doy claro. y se lo recomiendo. Usted es Pero joven, mire, dígame. es, puede ser una manera más formal el como, no sé, redactar Un una documento. carta o un documento en el que se diga que uno está solicitando y teniendo como las bases y o sea, los argumentos correspondientes, que sea como más formal en decir, si me llegasen a echar, en decir, no, sabe que me echaron, ¿por qué? Porque yo reclamé prácticamente mis derechos. Denise, toda empresa tiene correo electrónico, ¿ya? Y usted Ya, abrió un correo electrónico de recursos humanos, imagino, yo lo desconozco. Usted puede hacer una carta, enviársela a sus jefaturas con copia y decirle y presentar su inquietud y decir cuándo se va a regular. Entonces usted todo esto lo hace por correo. Ellos lo más probable es que la citen y le digan, ¿sabes qué, Denis? Conversemos. Yo no tengo ningún problema en conversar, pero dejemos un acta de acuerdo, donde lo que conversamos versus lo que vamos a acordar. Y si ellos le dicen, no, es que nosotros no tenemos por qué hacer esto, si esta es mi empresa, señor, ambos dos tenemos que resguardarnos. Vamos a llegar a un acuerdo, porque el contrato de trabajo es un acuerdo, así como nosotros nos pusimos de acuerdo para firmarlo. Ahora yo necesito que nos pongamos de acuerdo, porque ahora estamos hablando de que a mí me contrató en una función y estoy haciendo 2 funciones más adicionales a. Por lo tanto, creo que es justo. Nada más usted hable en base ley, base a ley. claro, ¿Por qué? Porque el entiendo. día que ellos se den cuenta de que usted está aprendiendo la ley y la base, ellos van a decir, es probable que ella se cree. Ahora, ellos le pueden decir, mire lo que pasa, desconozco cómo son sus jefes, pero pueden también ser, como, hay una palabra que se me olvida, pueden utilizar la manera muy caballerosamente de decir, ¿estás desconforme?
Cuando ya le dice estás desconforme, eso ya es maltrato laboral, porque nosotros te hemos dado todo, te hemos dado un trabajo. Eso ya es hostigamiento y acoso. Entonces ellos, o la mayoría de los empleadores, como todavía no siquiera han visto la ley Karim, usted le dice, pero jefe, todo lo que usted me está diciendo es acoso, es maltrato, es hostigamiento y están parados por la ley Karim. Entonces, ¿por qué no hablamos como personas? Lleguemos a acuerdo y yo podría obviar esto que usted me está diciendo. Ojo, agarra la ley Karim, yo la voy a sacar y se la voy a enviar y empiecen a leer algunos incisos. Lo que podríamos hacer un día de esto es pasar también un poquito la ley Karim para que ustedes se amparen, ¿ya? Porque así usted, en este momento ustedes me dicen, profe, pero no tiene nada que ver con el modelo, ¿qué es lo que tiene que ver? Porque esto mismo podría llegar a un despido. Y a usted la podrían despedir por el artículo 160, quizás falta la probidad, porque no quiso hacer caso, pero es que mi contrato de trabajo dice que yo soy administrativa, estoy haciendo otra función, y por eso me están echando. El tema es que van a llegar a un juicio laboral, y el juicio laboral va a ser a favor suyo, y le van a hacer volver, y le van a hacer la imposible igual. Entonces, ¿se fijan? Entonces, es bueno llegar a acuerdos. Pero ahora, ¿algo más que decir, Denis? No, profesora, muchas gracias. Clarísimo. Así que ¿Ya? el lunes quedo sin trabajo. No, sea cauta, Gracias, profesora. piense, analice, haga predicciones y luego, mire, hay algo que usted tiene a favor, que usted sabe muy bien cómo ellos van a actuar frente a este pronunciamiento. Entonces usted tiene que estar Claro, preparada frente a eso. es Es que, súper claro, yo creo que tocarle el bolsillo a los jefes es donde más les duele. fácil, entonces usted empieza a hacer el trabajo para lo que la contrataron. Y si Claro, ellos le dicen algo, pero necesito ver ese apartado antes que quede sin trabajo, ¿ya? ya, mañana se lo envío a primera hora. Ya. Nos vamos a ir a Gracias, un break. profesora. Gracias a usted, Denise. Nos vamos a ir a un break de 10 minutitos. De 10 entre 10 a 12, porque ya no sé ya ni qué hora es, son las 8:10 y nos pasamos de ti. A mí es materias que me apasionan, ¿eh? Así que no sé si ustedes se dan cuenta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir a las 10:20, a las 8:20, 20:22, a más tardar vamos a estar aquí de vuelta, ya para que sigamos con la materia y no tengo ningún problema que veamos casos y los analicemos, ¿ya? Nos vemos.
Listo. Volvemos entonces a nuestra clase que está bastante interesante. Y vamos a continuar ahora. Vamos a cerrar la ventana porque hay mucho ruido. Ya. Entonces, vamos a seguir ahora con lo que es los elementos que debe contener una carta de amonestación laboral. Ustedes tienen una carta de amonestación laboral, ya, así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar la cartita para que podamos verla. Tururururu, turururu, la, 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 la. Ya, un segundo. No me corten, porque voy a buscar la cartita. La, 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 la. ¿Dónde tengo esa carta de amonestación? Yo se las envié a ustedes, ¿no es cierto? Por favor, vayan colocando su asistencia, ¿ya? Eh, vamos a buscar una carta de amonestación. Denme un segundito que ando buscando la carta que se me perdió. No se olviden ir dejando su asistencia. Por lo tanto, vamos, ¿ustedes tienen alguna carta de amonestación? Vamos a salir un poquito de acá. Vamos a ver una carta de amonestación. Ya está. Si ustedes se fijan, yo tengo aquí y les acabo de compartir una carta de amonestación. Una carta tipo que la estamos viendo en línea. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, perdón, es que la carta de amonestación ya laboral debe contener por lo menos la fecha en que se emite el documento, el nombre del empleado a quien va dirigida la amonestación, que esta le emite el empleador al trabajador, describir con detalle la falta por la cual se le amonesta, si es posible registrar fecha en caso de inasistencia o llegadas tarde, incluso si hubo un incidente. Si anteriormente ya se ha señalado la misma conducta, explicar el número de veces en que se le ha llamado atención por la misma, oral o por escrito, sobre la misma falta y por último el tipo de sanción que se le puede aplicar si no mejora el aspecto que se señala en la carta. Firma de la persona que expide la carta, ya quien generalmente es el director de recursos humanos de la empresa. Firma de la persona, perdón, del Departamento de Recursos Humanos, es quien se encarga de registrar y enviar las cartas de amonestación laboral, así como de llevar el expediente de cada trabajador registrando dichas faltas.
Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro nosotros es lo siguiente. Vamos a la envía al WhatsApp, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a colocar aquí, carta, señor o señora, cédula de identidad, dice, junto con saludable que suscribe informa que la persona empleadora ha tomado conocimiento de la ocurrencia de los hechos que a continuación se describen. Estos hechos constituyen, por ejemplo, ha faltado 5 días ya, o ha llegado atrasado 5 o 6 días, y acá dice, y estos hechos constituyen una falta a la obligación que le impone el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, en concreto a aquella establecida en la siguiente parte del citado reglamento. Y coloca el reglamento y, por lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, se ha decidido aplicar como sanción una amonestación escrita en los términos que a continuación se expresan. Se le advierte que no se tolerará este tipo de conductas y de reiterar su ocurrencia se procederá en concordancia a la normativa legal vigente, las normas contenidas en el contrato de trabajo suscrito y el reglamento interno de orden, higiene y seguridad en proporción a la gravedad de los hechos, pudiendo aplicarse medidas de gravosa e incluso poner término al contrato de trabajo. Sin prejuicio de lo anterior, se le informa que cuenta con un plazo de X días para presentar los descargos que estime pertinente, ya plazos que se cuenta desde la recepción de esta carta. Generalmente dan 5 días. Estos descargos deben ser formulados de manera escrita y ser entregados por medio de carta certificada dirigida al domicilio de la persona empleadora, indicando en el encabezado de esta carta. Firma el empleador la cédula de identidad y enviada por carta certificada al domicilio que ustedes tienen en su contrato de trabajo. ¿Se fijan ustedes que ahí ya tenemos una carta de amonestación, ya en la cual nosotros podemos ir haciendo uso de ella, ¿ya? Así que ahora vamos a salir de esta, vamos a continuar con después vamos a hacer ejercicio de la carta de amonestación, ¿ya? Vamos a continuar con la materia mientras, para que no nos vayamos perdiendo el foco. Y vamos a... Ya, volvemos entonces a nuestra carta de amonestación. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa luego que le da una carta de amonestación laboral a su empleado? Lo ideal es que la empresa levante un expediente del trabajador llevando un registro de todas las faltas cometidas con sus respectivas advertencias, tanto orales como escritas. De esta manera podrá poner una base legal en caso de que el empleado continúe con su conducta y haya que tomar medidas más específicas como el despido, pudiendo usar estos modelos de cartas de despido. Ahora, la amonestación da a una desvinculación laboral. ¿En qué sentido? Utilizando el artículo 160, faltas graves del trabajador. Por lo tanto, es súper importante que nosotros tengamos mucho cuidado. A veces los jefes le tiran cartas porque se les ocurre. En las legislaciones laborales de cada país se encuentran señaladas las faltas tanto orales como escritas y cuál es la cantidad mínima de advertencias de este tipo que debe tener un trabajador para ser despedido de su empleo, por lo cual se recomienda revisarlas para no incurrir en ilegalidades. ¿Qué hago? En este caso, si soy trabajador y recibo una carta de amonestación, lo primero que debo hacer es simple, recibir la carta, y es que el hecho de que se te niegue, el hecho de que te niegues a firmar que la suscribe no implica que no te haga constancia de la entrega o de la falta. O sea, yo perfectamente puedo decir, no firmo, pero ya fuiste notificado. Lo que sí recomendamos que hagas es pedir copia de la misma y al lado de tu firma puedes escribir no conforme, incluyendo la fecha de esta manera expresas que recibiste la carta, pero que no estás de acuerdo con la sanción. Finalmente puedes solicitar una reunión con tu jefe inmediato
o con el Departamento de Personal, Recursos Humanos, para expresar las razones de tu falta, justificar la falta por la que se te ha entregado la amonestación escrita y llegar a un acuerdo que no perjudique tu empleo. Puedes asesorarte también con el departamento legal de la empresa o un consultorio jurídico de asuntos laborales en caso de que consideres injusta la amonestación. Si se siente acosado, es usted quien puede presentar una carta por acoso laboral o, en caso extremo, una carta de renuncia. Por lo tanto, ahí, Denise, usted aquí con respecto a esto, si no es una carta de amonestación, usted también puede presentar una carta ya por acoso laboral, en caso de que después de que usted informe lo que pretende hacer o de su agravio, por decirlo de alguna manera, también usted puede tener la opción de presentar una carta de que en reunión sostenida usted considera de que fue un acoso, un hostigamiento ya y una falta grave a su persona, o que incluso pudo haber una discriminación por ser mujer. Ahora, ¿puede el empleador amonestar por escrito al trabajador ante una acción de este que él considere como impropia, improcedente o indebida? El empleador puede amonestar por escrito al trabajador siempre y cuando tenga un reglamento interno de orden, higiene y seguridad y contemple en él la sanción de amonestación para una falta específica. Las empresas que tengan 10 o más trabajadores permanentes están obligados a tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Considerando que la amonestación es una sanción, esta será aplicable en la medida que el empleador esté facultado para ello. Al respecto, se debe mencionar que según el artículo 154, ¿ya?, número 10 del Código del Trabajo, dice el reglamento interno de orden, higiene y seguridad que las empresas están obligadas a tener, que deben contar con 10 trabajadores. Debe hacer referencia a las sanciones que pueden aplicarse por infracción a las obligaciones que señale el propio reglamento interno, las que solo pueden consistir en amonestación verbal o escrita y multas de hasta el 25% de su remuneración diaria del infractor. De esta manera, solamente si el empleador tiene un reglamento interno de orden, higiene y seguridad y en el área contemplada y en él esté contemplada la posibilidad de sancionar a un trabajador por infracción a las disposiciones de dicho reglamento, podrá amonestar al trabajador, ya sea verbal o por escrito. Por el contrario, si en el mencionado reglamento no existe amonestación, sería improcedente por cuanto no existiría disposición legal que la sustente. Y ahí se ve en el Código de Trabajo número 154, 10, ordinario también 670, 6074 del 26 de diciembre del 2016 y el ordinario 735 del 2018. ¿Qué nos dice entonces nuestro Código del Trabajo en el artículo 154? ¿Quién me va a leer ahora? Lo tengo aquí a mano, que lo nombró y lo busqué. A ver, vamos, ¿qué dice el 154? Dice, el reglamento interno deberá contener a lo menos las siguientes disposiciones. 1. Las horas en que empieza y termina el trabajo y las de cada turno. Si aquel se efectúa por equipos, un segundo, debo bajar. Por equipo. Si aquel se efectúa por equipos, ¿Ya? los descansos, los diversos tipos de remuneraciones, el lugar, día y hora de pago, las obligaciones y prohibiciones a que estén sujetos los trabajadores, la designación de los cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento ante quienes los trabajadores deban plantear sus peticiones, reclamos, consultas y sugerencias, y en el caso de empresas de 200 trabajadores o más, un registro que consigne los diversos cargos o funciones en la empresa y sus características técnicas esenciales. Otra más, las normas especiales pertinentes a las diversas clases de faenas, de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores, y a los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado. La otra, la forma de comprobación del cumplimiento de las leyes de previsión de servicio militar obligatorio de cero de identidad y en el caso de menores de haberse cumplido la obligación escolar. La próxima,
las normas e instituciones de prevención e higiene y seguridad que deban observarse en la empresa o establecimiento. Siguiente, las sanciones que podrán aplicarse por infracción a las obligaciones que señale este reglamento, las que solo podrán consistir en amonestación verbal o escrita y multa de hasta el 25% de la remuneración diaria. Siguiente, el procedimiento a que se someterá la aplicación de las sanciones referidas en el número anterior. Siguiente, el procedimiento al que se someterán las medidas de resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por acoso sexual. En el caso de las denuncias sobre acoso sexual, el empleador que, ante una denuncia del trabajador afectado, cumpla íntegramente con el procedimiento establecido en el título cuarto del libro 2, no estará afecto al aumento señalado de la letra C del inciso primero del artículo 168. Y siguiente, el procedimiento al que se someterán los reclamos que se deduzcan por infracción al artículo 62 bis. En todo caso, el reclamo y la respuesta del empleador deberán constar por escrito y estar debidamente fundados. La respuesta del empleador deberá ser entregada dentro de un plazo no mayor a 30 días de efectuado el reclamo por parte del trabajador. Las obligaciones y prohibiciones a que hace referencia el número 5 de este artículo y en general toda medida de control solo podrán efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y en todo caso su elección deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida para respetar la dignidad del trabajador. Correcto. Quedemos hasta ahí. ¿Qué nos dice el artículo 168? El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de uno o más de las causales establecidas en los artículos 159, 60 y 61 y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente y que no se le haya invocado ninguna causal legal para recurrir al juzgado competente dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la separación a fin de que así lo declare. Y en este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización que se refiere, el inciso cuarto del artículo 162 y la de los incisos primeros del artículo 163, correspondiente, aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas. ¿Se fijan ustedes que es súper complejo leer el código y subir, bajar, y todo dice prácticamente lo mismo? Que cómo nosotros podríamos o qué es lo que nosotros podemos hacer, qué no podemos hacer. Recuerden de que en Chile nosotros tenemos derechos, deberes y obligaciones. Somos buenos para los derechos, ¿ya? Pero por Dios que nos cuestan nuestras obligaciones, ¿ya? Entonces, y también nos cuestan nuestros deberes, o sea, nosotros tenemos un deber de, y tenemos obligaciones de, pero por Dios que nos cuesta. ¿Y nos cuesta por qué razón? Porque somos líderes innatos. Estamos acostumbrados a liderar en nuestras casas, en nuestros hogares y muchas veces hasta en los trabajos. Entonces, cuando llega otra persona y nos dice X cosa, nosotros, pare. Pero nosotros sí somos capaces también de decir, oiga, pero usted esto y esto otro. Sí, claro. Pero a veces, cuando uno guarda la prudencia y actúa más de lo que habla, las jefaturas entienden y dicen, con esta persona no me puedo fiar, pero tampoco la voy a perder porque es buena para trabajar. Prefiero tenerla contenta o contento a hacer una problemática con ella. ¿Se fijan ustedes? Vamos a hablar ahora un poquito acerca del reglamento interno, que es súper importante. O sea, ya vimos lo que era la carta de amonestación, qué es lo que puede contener en ella, ¿ya? Van a hacer una tarea, ustedes me la van a traer el día lunes y la vamos a revisar y van a hacer esa carta de amonestación que yo les envié en el chat para que la podamos analizar acá, junto con nuestro reglamento interno. Ahora, el reglamento interno ya dice consideraciones. Según lo dispuesto en el artículo 153, miren, ya nos fuimos bien atrás, el empleador que tenga contratado normalmente 10 o más trabajadores permanentes tiene la obligación de confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y el empleador confeccionará el referido reglamento interno de acuerdo a las necesidades, pero debe contener a lo menos
las menciones que se señalan en el artículo 154 del Código de Trabajo. ¿Y cuáles son esas que dice el artículo 154? ¿Se acuerdan o no? Jorge las leyó recién. Por lo Y la tanto, acabamos esto de es, leer. claro, las horas en que empieza y termina el trabajo y las de cada turno. Si aquel se efectúa en equipos, los descansos, los diversos tipos de remuneración, el día y hora de pago de remuneraciones, las obligaciones, prohibiciones a que estén sujetos los trabajadores, la designación de los cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento ante quienes los trabajadores deben plantear sus peticiones. ¿Ya? Me perdí. Reclamos, consultas y sugerencias, las normas especiales pertinentes y las diversas clases de faenas de acuerdo con la edad, sexo de los trabajadores y los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad ya ejercer sus labores o el desempeño de sus labores de forma adecuada. La forma de comprobación del cumplimiento de las leyes, etcétera, etcétera. O sea, lo mismo que leyó don Jorge es lo que está me dio un hipo, en este párrafo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que nosotros tengamos presente, o este párrafo que sale acá en el PPT, lo tengamos así como en un lugar bien guardadito, ¿ya? Para que nosotros el día de mañana, cuando tengamos que ser, eh, o nos veamos en una situación, ya sepamos cómo debemos defender. Ahora, es súper importante. Si ustedes incumplieron a sabiendas y van a reclamar, ténganlo por seguro que van a perder. Ahora, ¿cómo es la aplicación? En las organizaciones existen dos tipos de reglamento interno. Uno que aborda los aspectos de higiene y seguridad normal y otro que además establece normas de orden. Estos documentos son valiosos tanto para la empresa como para los trabajadores, ya que ahí se resumen las condiciones que permiten una sana convivencia, pero también las acciones que se deben seguir para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Todas las empresas, sin importar el número de trabajadores con el que cuenten, deben elaborar un reglamento interno de higiene y seguridad de acuerdo a lo que la ley 16744 dictamina y adicionalmente quienes cuenten con 10 o más trabajadores deben sumar aspectos de orden interno. Miren qué importante cómo pasamos de una amonestación a el reglamento interno. Ahora, sin reglamento interno no podemos tener amonestación y tampoco podemos tener amonestación si tenemos una empresa con menos de 5 trabajadores o con menos de 10 trabajadores. Entonces, igual es bien importante que nosotros nos vayamos interiorizando en este tema para que podamos ir entendiendo cómo se va trabajando. Ahora, en términos simples, estos dos documentos establecen condiciones que deben ser acatadas por el trabajador, no solo para proteger su integridad, sino que también para adoptar una conducta adecuada de acuerdo al perfil de la empresa. Miren qué interesante. ¿Por qué debes conocer estos documentos? Las empresas deben encargarse de difundir los reglamentos internos a todos los trabajadores y reforzar la información periódicamente. Por lo general, este material se entrega cuando una persona inicia sus labores en una organización, pero con el tiempo pasa a ser una herramienta desconocida por todos. En este sentido, también es importante que los trabajadores tomen iniciativa y si no han leído, lo exijan al área de prevención o similar de la empresa. Es importante que lo conozcan porque es un documento que fija aspectos que se deben poner en práctica diariamente desde que se comienza hasta que finaliza el turno. Ya voy a leer la información. El reglamento interno es el que deja claro cómo funcionan ciertos procesos y las acciones que se espera de parte de los trabajadores para lograr una sana convivencia y no poner en riesgo su vida ni el de la de sus compañeros. Ya Encarna puso la. Déjenme ver si encuentro un reglamento interno por acá entre todas mis cosas. Tururú, denme un segundito. Tururururu. Denme un segundo, creo que ya lo encontré.
Yo tenía el reglamento interno, chiquillos, pero no sé dónde lo metí. A ver si lo encuentro por acá. Lo encontré. El que guarda siempre tiene. Vamos a ver un reglamento interno para que podamos ir conociendo cómo es un reglamento interno. Si ustedes se fijan, acá yo tengo el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la Mutual de Seguridad, que es de noviembre del año 2022, o sea, recién va a cumplir 3 años. No, ni eso, cumplió 2 años en noviembre, así que estamos ahí como un reglamento muy nuevito. Y dice versión noviembre del año 2022, sugerencia del desarrollo preventivo, gerencia, prevención de riesgo. Y sabemos que que la Mutual un, eh, es una empresa ya que está encargada de la seguridad de los trabajadores. Está el instructivo, el preámbulo, el libro primero, que es normas de orden, el título del ingreso, el contrato de trabajo, la determinación del contrato de trabajo, etc. Y aquí vamos a ir viendo y vamos a revisar en este ratito que nos queda, ya, qué nos dice cada una de ellas. Reglamento interno de orden, higiene y seguridad. ¿Ven bien esta grande la letra o no? Ella la grande más. Y se ve bien, yo la veo bien. Perfecto. Entonces dice instructivo. Entregamos a las empresas asociadas a Mutual Seguridad ya este documento de apoyo para la elaboración y la gestión del reglamento interno de orden, higiene y seguridad acorde a la legislación vigente. 2. El reglamento se podrá confeccionar a partir del modelo de la Mutual. Para estos efectos se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. La empresa debe revisar cuidadosamente cada artículo y modificarlo de acuerdo con la de su realidad. Los artículos que tienen la cita legal entre paréntesis, por ejemplo, el artículo 40, entre paréntesis, artículo 161, número 1 del Código del Trabajo, no deben ser modificados ya que contiene el texto legal y original. ¿Se fijan cómo nos va dando todo el instructivo? Donde dice el nombre de la empresa, deberá completarse con el nombre de la empresa en cuestión y la empresa, según, deberá elaborar métodos de trabajo correctos, asociados al análisis del proceso de trabajo para cada una de las actividades que se realicen. En el 160 se entregarán el modo de ejemplo algunos riesgos, sus consecuencias y medidas preventivas. Para su elaboración, acorde a la realidad de la empresa, esta debe confeccionarlo según las disposiciones del título sexto, ¿ya? Del Decreto Supremo número 40 del 79, del Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social. Segundito. Una vez terminada la confección del reglamento interno, se deberá, con 30 días de anticipación a la fecha en que se comience a regir, poner el conocimiento de las siguientes personas y organizaciones: trabajadores y trabajadoras, organizaciones sindicales, delegados del personal, comité paritario de higiene y seguridad de la empresa. Y ojo, la empresa ya cuando confecciona este reglamento tiene que poner en conocimiento a sus trabajadores, donde les hace firmar ya que hay un reglamento interno. Ellos lo van a analizar y dice ya lo aprobamos, no lo aprobamos, etcétera, etcétera. También hay como un apoyo. Luego dice, dentro del plazo indicado, el comité, los trabajadores, las trabajadoras, el sindicato, el delegado personal, según proceda, podrán formular las observaciones que les merezca el reglamento. Las observaciones aceptadas serán incorporadas al texto, que se entenderá modificado en la parte pertinente. Si ustedes se fijan, este reglamento también es en conjunto, ¿ya? Una vez cumplido el plazo de entrada en vigencia, se deberá entregar gratuitamente a cada trabajador y trabajadora de la empresa una copia impresa
de la entrega deberá dejarse un registro con la firma del trabajador y la trabajadora. Se debe establecer como procedimiento de entrega una copia impresa del reglamento a cada trabajador y trabajadora que ingresan a la empresa al momento de la contratación. Y dentro de los 5 días desde la puesta en vigencia, una copia del reglamento deberá remitirse a la Seremi de Salud y otra a la Dirección de Trabajo, y se hace importante entregarlo también por mano, tal forma que cada una de las instituciones timbre una copia de la carta conductora, y esta carta tendrá un certificado de respaldo para la postura. Aquí está. Es importante, no es importante. Este documento debe ser revisado, actualizado, modificado de acuerdo con la realidad de la empresa y los cambios normativos que va a tener anualmente. Este reglamento interno de orden, higiene y seguridad tipo es una sugerencia de lo que debe contener. Sin embargo, es responsabilidad de la empresa aceptarlo ya a la realidad, adaptarlo a la realidad y necesidades de su institución, velando por el cumplimiento de la legislación vigente. No es responsabilidad, en este caso de la eventual, cualquier incumplimiento que efectúe en su implementación. ¿Ya? Y este cuadro dice que debe ser eliminado de la empresa. ¿Por qué? Porque es solamente para que la empresa pueda hacer el documento. Luego dice documento de lectura obligatorio para todos los trabajadores, el preámbulo, el reglamento, ya el inciso primero del artículo 153. ¿Se fijan ustedes que nos nombra a nosotros la ley? Nos nombra también la 16.744, nos va haciendo los preámbulos, nos va comentando aquí cuáles son las relaciones armónicas y empezamos con el libro primero, normas de orden, la definición para los efectos presentes. Trabajará toda persona en cualquier carácter preste servicios en virtud de un contrato de trabajo de la empresa, nombre de empresa, y por los cuales percibe una remuneración. Jefe directo, empresa, trabajo a distancia, teletrabajo, adolescentes por edad para trabajar, adolescentes sin edad para trabajar, niños, niñas. Título segundo, el ingreso. Las personas a quienes, en nombre de la empresa, acepten la calidad de trabajadores, además de cumplir con las exigencias de estas, deberán presentar, según sea el caso, entre otros, los siguientes documentos. Y se nombran, ¿ya? Documento, cédula, finiquito, certificado de estudio, salud, para mayores de 15 años, calificación de la persona de discapacidad en caso de que ésta sea así, ya, trabajador o trabajadores extranjeros. El artículo 3, si es la comprobación posterior, se constate de que hubieran presentado documentos falsos, etc. El título segundo habla del contrato de trabajo. Ya, vamos a ir leyendo más los títulos. Si ustedes se fijan aquí, vamos uno a uno, vamos haciendo este proceso. ¿Qué es lo que nos va diciendo? El contrato dice de trabajo contendrá a lo menos las siguientes estipulaciones, ya, etcétera, etcétera. Este es un documento que tiene 79 páginas y que podrías tener más o menos dependiendo de la naturaleza de cada empresa y cómo ésta la vaya acomodando según sus necesidades, ya, etcétera, etcétera. Ya tenemos acá también lo que es el artículo 10, ya, que también está dentro del mismo. ¿Se fijan? Miren aquí, dice, las personas con discapacidad para acelerar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código de Trabajo de hasta los 26 años de edad. ¿Ya? ¿Alguna duda? Díganme. No, ya no estaba todo como clarito. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se fijan ustedes que también vamos aquí con artículos y todo? Muy bien, venga. Tenemos el artículo 12, el 13, dice, de la terminación del contrato de trabajo. Y así vamos nosotros. Yo se los voy a enviar para que ustedes lo tengan, para que lo puedan trabajar, ¿ya? Del procedimiento de reclamo por término de contrato, ¿ya? Del horario de trabajo, la jornada ordinaria, vamos, trabajadores, trabajadores excluidos de la limitación de la jornada parcial, contrato horas extraordinarias y jornada extraordinaria de trabajo, registro de asistencia,
el descanso dominical y en días festivos, del feriado anual, de las licencias médicas y permisos, ¿ya? Licencias médicas de estado grave de salud menor de 18 años, de los permisos por el servicio militar obligatorio, por maternidad, postnatal, parental, beneficio vinculado a la maternidad, por nacimiento de un hijo o hija. Birna no aparece esto porque esto es un reglamento interno de la Mutual de Seguridad que yo lo coloco como ejemplo para que ustedes vayan conociendo. Yo se los voy a enviar, ¿ya? Efectivamente en la parte de un reglamento interno, cómo debiera ser, ¿ya? Alimentación de los hijos e hijas, la enfermedad grave de un hijo o hija, accidente o enfermedad de un hijo o hija, ¿ya? Fallecimiento, matrimonio o acuerdo de unión civil, controles preventivos de salud, permiso laboral para todo trabajador que pueda ser vacunado, voluntario cuerpo de bomberos, informaciones, peticiones y reclamos. Se fijan, aquí tenemos muchas cosas de las remuneraciones. Quiero llegar a la parte de igualdad de remuneraciones, peticiones y reclamos. Quiero llegar a trabajadores de las personas con discapacidad, ya la discriminación arbitraria, investigación y medida de definición, sanciones de acoso sexual, medida de recuerdo. Y aquí esto ya es parte ya de investigación y sanción del acoso. Y aquí ya vamos llegando a lo que vamos a pasar para que nos podría llegar a una desvinculación. ¿Ya? El acoso, de las obligaciones de los trabajadores, de las prohibiciones, sanciones, el régimen de la subcontratación, las empresas de servicios transitorios, normas de prevención de higiene y seguridad, del llamado a colaboración, disposiciones generales, ¿se fijan? Hospitalización, funciones del comité paritario, prevención de riesgos profesionales, obligaciones, accidentes graves. Y si ustedes se fijan, aquí nosotros nos van entregando todo lo que nosotros vamos necesitando. ¿Vamos entendiendo cómo es el proceso? ¿Ya? Yo se los voy a enviar para que ustedes lo tengan. ¿Entendieron de qué se trata? ¿De qué, cómo nosotros nos vamos a organizar? ¿Cómo tenemos que nosotros ver y leer esto? Si bien es cierto, es muy largo, ¿ya? Prevenciones. Entonces estamos, miren, estoy recién en la página 42 y son 79. Es larguísimo, ¿ya? Entonces, estimados alumnos, ya estamos en solamente una hora, hoy día yo tengo que retirarme muy rápido, así que les voy a pedir que, por favor, dejen su asistencia, ¿ya? Recuerden de que hoy día vamos a activar la prueba, ¿ya? Así que hoy día vamos a activar la primera prueba del módulo, porque ya está en la clase número 2. No es difícil para que ustedes tengan claridad. Las pruebas es relacionado a lo que hemos estado trabajando. En este caso, como es de desvinculación, la primera prueba no es difícil. La idea también es que ustedes puedan ir leyendo, ¿ya? Lean siempre todo su PPT, vean lo que son los feriados proporcionales que lo estuvimos viendo, lean las modificaciones de un contrato, ya vean los sistemas que ya quizás no alcanzamos a pasar, pero la idea es que ustedes estudien todo su PPT, son 32 diapositivas, ustedes deben tener mucho menos, ya vean lo que es la desvinculación, ya
vean lo que son los reglamentos internos, que es lo que me estaba pasando, el resguardo. Entonces son muchas cositas que hoy día pasando. Así que para que ustedes tengan ahí conocimiento del PPT y del reglamento interno, ya sigan leyendo esta hojita. Yo creo que hasta la página número 15 más no. Ya, sí, no creo que más tampoco le van a, que eso es lo más importante. Y no seguimos en el reglamento interno. ¿Ya? Aquí tenemos ya la carta de amonestación, que es lo que hemos estado usando. Y después vienen los finiquitos. Hasta las 18 van a ir para que hasta las 17. La idea es que ustedes puedan ir aprendiendo sobre esto, ¿ya? Y vayan entendiendo cómo es este proceso. Así que, estimados alumnos, vamos a terminar la clase aquí. Nos encontramos la próxima semana. Yo voy hoy día a activar la prueba y para que ustedes puedan comenzar a hacer. Pueden retirarse. Nos vemos el día martes de la próxima semana. Recuerden que son solo 6 Profesora, clases. Dígame. profesora, disculpe, la prueba es de lo que vimos hoy día en la clase anterior, ¿cierto? Sí, pero igual estudien todo el PPT. Importante ya. Tiene que ver hasta donde va el finiquito. ¿Ya? Ya. Siempre hay preguntas de todo. A veces las respuestas las encuentran en todo el documento. ¿Ya? Pueden retirarse, estimados alumnos, ¿ya?